Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Ignacio, muchas gracias por atendernos para hablar de un tema sensible, que es el tema de la pobreza en nuestro país. Un informe que han elaborado que, bueno, no genera datos alentadores, ¿no? Sino que marca una realidad que es bastante cruda en Argentina. Sí, sin duda. Se difundieron la semana pasada, ¿no? Una serie de datos que en realidad corresponden al año pasado, corresponden al segundo semestre del 2022. Y marcan una evolución desfavorable en algunos indicadores, particularmente pobreza e inseguridad alimentaria, donde vemos un incremento no demasiado importante respecto al año anterior, incluso también se registra un leve descenso de la indigencia, pero si ponemos estos datos en contexto, podemos sacar una serie de conclusiones que en este sentido matizan, ¿no? Una mirada así, no tan pesimista. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque estamos hablando de niveles muy altos de pobreza. Sí. Según los datos del observatorio, la pobreza alcanzó el 42% el año pasado. La indigencia está cerca de un 8% y la inseguridad alimentaria severa también en niveles parecidos. Entonces estamos en niveles de privación realmente altos. Ahora también, si ponemos otros aspectos en consideración, tendríamos que señalar que son datos de una situación que se fue deteriorando en los últimos meses, ¿no? Entonces probablemente hoy la situación sea aún menos favorable, por una parte. Claro. Por otra parte, lo que explica, ¿no? El descenso de la indigencia particularmente, tiene que ver con principalmente el incremento de las transferencias de ingresos a los hogares, ¿no? Y un mayor esfuerzo también laboral por parte de los hogares. Y cuando decimos esto, estamos hablando, ¿no? O en un contexto en el cual tenemos niveles de desempleo realmente bajos, ¿no? Tenemos niveles de desempleo bajos, pero al mismo tiempo tenemos un mercado de trabajo fuertemente segmentado y un incremento de las ocupaciones más precarias, ¿no? Entonces, si la situación en términos de ingresos no fue peor, fue justamente porque se está trabajando mucho más en ocupaciones muy precarias. Esto genera ingresos, esto puede mejorar en algunos aspectos, pero estamos en una situación estructuralmente muy compleja, ¿no? En términos de lo que es pobreza. Juan Ignacio, cuando hablaba de transferencia a los hogares, ¿se refiere a los denominados planes sociales? Exactamente, sí, transferencias que vienen fundamentalmente por ese lado, ¿no? De distintos programas sociales, asignación universal por hijo y también programas de empleo. Que sabemos que obviamente ser beneficiario de un plan de empleo o un programa social no te saca inmediatamente la pobreza, pero es una forma de contención, ¿no? Importante. Sin esa asistencia, hoy habría muchas personas que estarían seguramente mucho peor. Sí, por supuesto, ¿no? A ver, nosotros hicimos un ejercicio de simulación y qué pasaría si esos ingresos no estuvieran esas transferencias. Un ejercicio de abstracción y de simulación, pero el análisis de esto nos lleva a la siguiente conclusión. Sin transferencias o sin programas, la pobreza estaría algo por encima del 50% y fundamentalmente la indigencia estaría cerca del 20%, ¿no? Entonces, ahí es donde impacta fundamentalmente, donde impactan los programas sociales y si bien, ¿no? Digamos, esto sin lugar a dudas no resuelve, ¿no? Las situaciones graves, ¿no? de privación en todo sentido, sí permiten por lo menos compensar el efecto de esto que mencionábamos antes, sí. ¿No? Digamos, por una parte, la casi
ausente en términos netos, ¿no? De generación de empleos de calidad. Si bien nosotros, si miramos la serie, de todas maneras, en los últimos años hubo una mejora, pero si nosotros vemos cómo era la situación hace 3, 4 años, 5 años, en términos netos no hay una mejora en términos de del acceso al empleo de calidad. Claro. El caso es paradójico, inclusive el caso argentino, porque el nivel de desempleo está dentro de todo bajo cuando uno compara con otros momentos históricos, pero la pobreza sigue creciendo, es decir, hay trabajo, pero los sueldos no alcanzan para no ser pobre en Argentina. Claro, porque ese es el otro componente, ¿no? Sí. Por una parte hay trabajos muy malos, sí, ¿no? Digamos, una parte de los empleos, digamos, tienen ingresos muy bajos por sus propias características, ¿no? Lo que tiene que ver con changas, con empleos en el sector informal. Muchas veces los ingresos que provienen de esa fuente son muy bajos, eso por una parte, y por otra parte hay también un proceso de fuerte deterioro de los ingresos a nivel general, ¿no? Porque el deterioro de los ingresos de los hogares es una constante en los últimos años, que afecta no solamente a los más pobres, pero bueno, son los que finalmente terminan estando en una situación más relegada, por distintos motivos. Uno, por estas características de estos empleos, porque no hay actualizaciones, ¿no? que quizás no, que a las que sí pueden acceder los que tienen un empleo registrado, que por otra parte también vienen corriendo a la inflación por detrás, ¿no? Entonces, en este panorama y la paradoja se explican por este motivo, ¿no? Tenemos un mercado de trabajo que no genera empleos de calidad, o sea, pero genera empleos. Ahora, el tipo de empleos que generan no permiten salir de la pobreza. Juan Ignacio, seguramente vamos a coincidir que no importa quién gane las elecciones, es necesario que se lleven adelante políticas públicas de generación de puestos de trabajo registrados y bien pagos. Obviamente hay propuestas de algunos candidatos que hablan de directamente eliminar los planes sociales, reducir el gasto público. Sabido es que con esta situación, cualquiera que trate de eliminar los planes sociales sin antes generar puestos de trabajo, ¿cómo sería el impacto tanto social y político de esa persona? Sí, desde mi perspectiva no es posible eliminar de manera inmediata los programas sociales, ¿no? Entonces, esto y la reducción debería estar, pero debería estar en el marco de un programa amplio que permita, ¿no? Mejorar las condiciones laborales, la generación de empleos y de buenos empleos, y para esto también hace falta, ¿no? Digamos, distintos, toda una serie amplia de acuerdos de distintos actores, pero creo que es prioritario incrementar la productividad de la economía, ¿no? Digamos, la competitividad, pero al mismo tiempo contemplar la situación de este grupo de la población, ¿no? Y de los que más dificultades van a tener en este sentido, en términos de qué pasa si se liberan algunas variables, ¿no? Digamos, en este sentido creemos que es fundamental tener en cuenta todos estos elementos. Por supuesto. Juan Ignacio, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Hablamos con Juan Ignacio Bonfiglio, investigador de la UCA.